6. Bien. Hola a todos y todas. Ediciones Escaparate les da nuevamente la bienvenida a otra actividad virtual de presentación de libros, las que hemos estado realizando distintos jueves con distintos libros que hemos estado acá lanzando. Esta vez corresponde el libro titulado A todo o nada por la revolución política, subjetividad y estrategia revolucionaria en el PRT-ERP. Mi nombre es Javier González y estaré a cargo, como todos estos jueves, de la moderación de esta actividad. En esta ocasión nos acompañan Antonella Álvarez, que es la editora de este libro, y también 4 comentaristas. En este caso, Alejandra Oberti, Carlos Orzaocoa, Lisandro Silva e Igor Goicovic. La modalidad consiste en una presentación de no más allá de 10 minutos y que comenzará con la editora y luego daremos paso a cada una y uno de los comentaristas. Para quienes también están viendo por nuestra señal de Facebook, esto también siempre lo comentamos en estas actividades, es que van a poder dejar sus comentarios y sus preguntas en el chat, las cuales yo voy a leer al final de esta presentación para que puedan ser respondidas. Y también algunos avisos, es que nuestras redes sociales, como siempre lo anunciamos, son las siguientes: Ediciones Escaparate en Facebook y también en Instagram. Además también de nuestro canal de YouTube, a donde van a poder encontrar todas las presentaciones que hemos estado realizando hasta ahora, que esta ya es la 7ª, así que ahí van a encontrar también cada una de estas presentaciones, y también siempre lo anunciamos porque estas presentaciones quedan grabadas en el Facebook, se están transmitiendo ahora, quedan grabadas en Facebook, pero hay muchas personas que no tienen YouTube, esa cuenta de Facebook, y que nos piden que podamos subirlo a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver, aunque sea de forma diferida. Así que entre hoy en la noche o mañana va a estar disponible en nuestro canal de YouTube la presentación que estamos realizando ahora. Y si desean también adquirir un ejemplar de este libro, pueden escribir al correo edicionesescaparate1@gmail.com. Ahí escriben a edicionesescaparate1@gmail.com y pueden solicitar y gestionar todas las formas de envío, de entrega presencial, dependiendo de dónde estén solicitando alguno de estos ejemplares. Y sin nada más que agregar, vamos a dar comienzo a esta actividad, y nuestra primera invitada es la editora de este texto, y voy a repetir el nombre del libro, que se llama A todo o nada por la revolución, política, subjetividad y estrategia revolucionaria en el PRT-ERP. También lo pueden estar viendo arribita de la pantalla, aparece también el nombre del libro para quienes nos están viendo por Facebook. Entonces vamos a dejar con ustedes con la editora, que es Antonella Álvarez. Ella es comunicadora y educadora popular, integrante de los proyectos colectivos revoluciones.net y recientemente también de Muchos Mundos Ediciones, espacio editorial nacido en pandemia en Argentina. Y también Antonella compiló el libro Revolución, Escuela de un Sueño Eterno, el año 2017. Así que dejamos con ustedes aquí a Antonella Álvarez. Bueno, gracias Javier. Buenas noches de este lado de la cordillera, buenas tardes del otro lado de la cordillera. Estamos muy contentos y contentas de estar haciendo esta actividad a propósito, para conversar a propósito de la salida de este libro que dimos en llamar, ahí como decía Javier, A todo nada por la revolución, política, subjetividad y estrategia revolucionaria en el PRT-ERP, y yo lo que voy a hacer ahora es contarles un poco cómo surge, en qué contexto surge esta propuesta de publicación, y por qué me parece y nos parece importante la salida de este libro en este contexto, tanto en Chile como en Argentina, como a nivel regional. ¿Por qué nos parece importante seguir publicando estos materiales y revisitando estas experiencias militantes?
Bueno, ahí como decía mi presentación, yo hago parte de un portal, de un espacio de comunicación popular que se llama Revoluciones, revoluciones.net. Desde ese portal es que originalmente se gestó la idea de esto, que fue una semilla que terminó siendo hoy un libro impreso en territorio chileno. Se gestó como un dossier, tomando como excusa los 50 años que se cumplieron en el año pasado de la creación del Ejército Revolucionario del Pueblo por parte del PRT en su quinto congreso en el 70. Tomamos como excusa esa efeméride, pero para poder proponer una conversación que recupere la experiencia militante de una de las organizaciones para nosotros y para nosotras más interesantes, y que también la pueda recuperar haciendo honor a algo que creemos que caracteriza la práctica del PRTER, que es la integralidad. Tratamos de construir un material que dé cuenta de esa integralidad, que obviamente sin duda incluyó y en un momento potenció mucho lo militar, pero que tuvo un sinfín de apuestas y una construcción en múltiples territorios, y que creemos que esa integralidad es lo más potente que tenemos hoy para leer nosotros y nosotras esa experiencia desde nuestras necesidades concretas de construir otro mundo en este contexto de crisis civilizatoria y de pandemia, más aún, y que tiene mucho que ver con el mundo que soñaban ellos y ellas, y también para aprender de ellos y de ellas, es que conversamos. Yo en el libro converso, yo no escribo un capítulo, yo converso con el Vasco, que está acá, y converso con Cristina Salvareza, también militante del PRTER, y es esa necesidad nuestra también, de mi generación militante, que reconocemos en esa generación militante parte de nuestra genealogía de lucha, ¿no? Entonces, este libro tiene que ver con eso, con poder recuperarla, no para romantizarla, no para hacer apología de, pero sí para aprender de, y para seguir revisando y para seguir tomando los aportes que creemos que son enormes. En ese sentido que decía de la integralidad, es que el título A todo o nada por la revolución no debe entenderse en una lógica del combate, ¿no? Del a todo o nada en el combate, sino de una apuesta plena desde la integralidad y desde múltiples dimensiones de construcción cultural, de construcción sindical, de construcción territorial, y de utilizar, de construir en todos los frentes y de utilizar todas las armas. Con esa potencia es que pensamos e invitamos a otros y a otras a escribir y a sumar sus miradas y su experiencia militante en torno a el PRT-ERP. También quería decir algo del contexto en el que está saliendo en papel este libro en Chile. En este momento se está en proceso de cambiar la dictadura que tienen desde el momento de la constitución que tienen desde el momento de la dictadura, ¿no? Se está en un proceso constituyente para modificar esa constitución, y eso como parte de un proceso de más largo aliento, que tuvo un pico en octubre del 19, cuando empezamos a leer y a escuchar en todos lados, y a ver escrachado en las paredes que no son 30 pesos, que son 30 años, y en esos 30 años está esta genealogía de la que yo recién hablaba, ¿no? Esta genealogía de luchas que reemergen ahora, que parece que explotan ahora, pero que en realidad podemos hacer un ejercicio de memoria de larga y de corta duración, y ahí van a estar las experiencias militantes del PRTER, también las experiencias militantes del MIR y de otras organizaciones revolucionarias. En este contexto de ebullición, de participación popular, hablaba con compañeros y compañeras chilenas que nos decían que, bueno, en octubre del 19 hubo un proceso de participación popular muy grande, por lo menos con quienes hablamos y lo que vemos desde acá,
que no se veía desde mediados de los 60, ¿no? Desde los momentos en el que surgen estas organizaciones. Entonces, en este contexto de ebullición y de transformación y de apelación a cambiar todo lo que deba ser cambiado, me parece que revisitar experiencias como la del PRTER, que es lo que hace este libro desde las múltiples dimensiones que antes decía, puede aportar mucho. Y en Argentina, recién hablábamos antes de que empiece la transmisión, estamos en un contexto de elecciones, no de elecciones y de un cierto avance que yo y nosotros y nosotras vemos con preocupación de un discurso reaccionario que tiene hoy en día lugar en los medios masivos de comunicación y en los medios públicos, porque sobre todo porque estamos en elecciones y en las listas en algunas listas que se presentan hay candidatos y candidatas que reivindican abiertamente la dictadura militar y que tienen un discurso abiertamente negacionista, y que reponen la palabra terrorista y que reponen la teoría de los dos demonios. Entonces, son discursos que, por ejemplo, una de las candidatas que va ahora candidata a diputada nacional, creó una organización para asistir a genocidas y para hablar de una idea de memoria completa, ¿no? Hablando de las víctimas de los terroristas, digamos, los militares y demás, y reponiendo esta idea de dos demonios. En el 2006 la creó esa institución. Bueno, hoy es 2021 y está yendo en una lista candidata a diputada nacional. Eso, y bueno, hay unas personas acá mal llamadas libertarias, libertarios, capaz en Chile algo ha llegado o no, no lo sé, con este discurso que es muy reaccionario y es preocupante, y yo creo que no hay que darle, nosotros creemos y nosotras que no hay que darle ni un poquito de lugar a ese discurso que es muy peligroso, que viene también acompañado de un discurso antifeminista, de un discurso contra la política de derechos humanos, de un discurso contra el movimiento que defiende los bienes comunes. Bueno, entonces todo eso genera como un escenario que nosotros vemos que se está volviendo un poco más reaccionario. Entonces, publicar y difundir materiales como estos y seguir revisitando y reivindicando la experiencia y la militancia de quienes nosotros y nosotras tenemos como referencia, también creemos que es importante la salida de este libro cuando llegue acá de este lado de la cordillera y nada, eso. Y por último, nos parece que también nos aporta mucho fundamentalmente para seguir pensando la construcción de poder popular territorial y para construir este poder popular territorial para que las resistencias subterráneas se puedan anudar, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional, teniendo como faro una de las características del PRTR, que es el internacionalismo. Es una construcción que creemos que tiene que ser internacional, que creemos que tiene que ser, como decía al principio, desde una mirada integral, que hay que dar la batalla en todos los frentes y que también creemos que tiene que ser intergeneracional, en un diálogo intergeneracional, y reponer y hacer memoria y reponer experiencias como las del PRT-ERP, tiene que ver con que no pueda suceder lo que decía Walsh que querían las clases dominantes, que era esto de que siempre sea volver a empezar porque no tengamos memoria. Bueno, contra eso, como antídoto contra eso y para seguir construyendo otros mundos sin opresión, sin violencia, sin desigualdad, es que apelamos y potenciamos y hacemos posible y fomentamos que libros como este, no solamente este, pero también libros como este puedan circular de este lado de la cordillera y del otro lado de la cordillera. Así que ahí, sin más, paso la palabra a Alejandra, que creo que ese era el orden, ¿no? Sí, muchas gracias Antonella por el comentario, por la presentación. Y para continuar, vamos a dejar ahora a Alejandra Oberti, que ella es socióloga y doctora en ciencias sociales. Es profesora regular en las carreras de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata.
Es integrante también del grupo de trabajo de Claxo, Red de Género, Feminismo y Memorias de América Latina y el Caribe. Es también investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe e integra el Instituto de Investigaciones en Estudios de Género. Es también directora desde 2005 del Archivo Oral de Memoria Abierta, un programa que recoge testimonios referidos a la violencia de Estado y a la vida política argentina. Así que dejamos también acá en este espacio a Alejandra. Bueno, gracias Javier por la presentación. Bueno, estoy muy contenta de estar acá. Les agradezco, bueno, en primer lugar a la editorial por la iniciativa, por las ganas de hacer esta publicación, que como decía Antonella, en estos tiempos tener una publicación en papel, poder seguir editando es realmente algo sumamente valioso y para el feminismo y para quienes somos de izquierda también. La producción intelectual, poder pensar sobre los temas que trabajamos, poder escribir sobre estos temas, poder formarnos en diálogo con personas de distintas generaciones, no es una actividad que sea subsidiaria a la actividad política, ni está separada de la actividad política, no es parte de nuestra vida, así que bueno, gracias a la editorial, gracias a revoluciones.net que hizo toda esa movida el año pasado. Me encanta estar presentándolo, o sea, estoy fantaseando, ¿no? Que estoy en Chile, ¿no? Que estamos en Chile en este momento. Este Chile, bueno, recién Antonella hablaba de esa explosión y todo lo que vino después del 2019, pero yo pienso también en el 2018, ¿no? En el mayo feminista de 2018, ¿no? Que entonces siempre Chile dando lecciones de cómo sorprender a veces a los incautos con un movimiento popular que está activo, está vigente y está planteando lo suyo. Así que bueno, yo Antonella, bueno, a los demás compañeros tampoco, pero especialmente a Antonella que editó este libro no la conocía, nuestra comunicación siempre fue muy breve, muy concreta, muy concisa por internet, así que agradezco y es un gusto enorme. Que salga un libro, por todo eso que decía antes, siempre es una razón para festejar, así que me lo tomo como eso. Estamos aquí en una conmemoración, así que voy a decir algunas cosas así muy impresionistas casi sobre este volumen que todavía no tengo en mis manos, pero que espero pronto poder tenerlo. Una feminista chilena muy querida y muy respetada por el movimiento feminista latinoamericano en general, que es Julieta Kirkwood. Ella falleció en los años 80, pero es un faro para muchas de nosotras. Estudió durante mucho tiempo la relación entre las mujeres y los partidos políticos, la militancia de las feministas, la militancia de los partidos políticos, y tiene un libro, una serie de publicaciones que se llama Ser Política en Chile, las feministas y los partidos políticos, ¿no? Ella siempre trataba de trabajar en esa línea. Y alguien una vez le pregunta por qué critica tanto a la izquierda. En esos libros, ¿por qué critica, no? ¿Por qué está siempre cargando las tintas sobre lo que hace la izquierda? Y ella contesta recurrentemente lo mismo, dice, porque me importa, ¿no? Lo que hace la izquierda es lo que me importa, porque es ahí donde las feministas podemos tener un lugar, ahí es donde podemos tener un diálogo, porque me identifico, dice ella, como una persona de izquierdas. Entonces siempre esperé más, ¿no? Siempre de la izquierda esperé más. De la derecha no espero nada, ¿no? Más que lo que sabemos que da. Pero de la izquierda siempre esperé más, sigo esperando más, dice, ¿no? Entonces, y yo tomo un poco eso para pensar que la mirada crítica, ¿no? Una mirada analítica, una mirada crítica sobre las experiencias de izquierda, es estrictamente necesario porque es lo que nos importa, ¿no? Porque es desde ahí desde donde podemos construir nuestra forma de hacer política y la sociedad que queremos también, ¿no? Por otro lado, pensando en este tipo de material como unos materiales que están construidos fuertemente anclados en la memoria, pienso que la memoria es un trabajo que tiene que ver con el presente, ¿no? La memoria se hace en el presente, ¿no? Y cuando ¿no? refiera a lo que refiera, siempre es un trabajo sobre el presente. Entonces, un poco juntando todas estas cuestiones, pienso que este libro que recupera
yo traté de mirar los artículos, de leer, de tratar de ordenarme para leerlos, y pensé, ¿no? Cuando terminé no lo leí entero, lo vi en su formato digital desde hace unos días, pero pensaba que, por un lado, tiene testimonios, con todo lo que significa un testimonio, ¿no? Un testimonio no es meramente un relato de algo que sucedió, sino que un testimonio implica una evaluación, una reflexión, una mirada analítica. Entonces está el testimonio de Carlos, que nos está acompañando aquí, está el testimonio de, ¿no?, esa entrevista que le hacen a Cristina Salvarezza, donde cuenta, bueno, distintas, ¿no? Analiza, cuenta y analiza, ¿no? Tiene anécdotas, tiene historias concretas, ¿no? De lo que hicieron, de lo que dejaron de hacer, pero también hay un profundo análisis de las consecuencias de mucho de lo que hicieron, de cómo lo pensaron, de cómo lo piensan hoy, ¿no?, en esta temporalidad atravesada que tiene la memoria. Pero también hay testimonios en muchos de los otros trabajos, ¿no? En el mío propio, en el de Paula Martínez, el de Vera Carnovale, están atravesados por ese discurso testimonial. Hay textos que tratan de tener esa mirada, que podríamos llamarla así muy rápidamente, más histórica, ¿no? De decir, bueno, esto sucedió de esta manera, en este determinado momento, anclado en documentos, en cierta historicidad de esos procesos. Y además, mirando también atravesadamente, los textos son textos críticos, ¿no? Algunos de esos textos críticos, todos tienen un costado crítico, ponen el foco en algunas cuestiones muy, muy puntuales, ¿no? En algunos aspectos. Y ahí quería decir dos cosas muy, muy breves que atraviesan un poco esa mirada crítica, por lo menos en mi texto, y en los trabajos que yo vengo haciendo sobre el PRT y sobre otras organizaciones de izquierda, ¿no? Esta idea de que cómo hacer una mirada feminista retrospectivamente, ¿no? Cómo ir a mirar eso y por qué hacerlo, ¿no? Y entonces quería leer algunas preguntas que me surgieron en algún momento cuando empecé a trabajar estos temas, y me encontré con muchísimas mujeres que participaron activamente en las organizaciones de izquierda en los años 70, ¿no? Pero la pregunta que yo me hacía y que me sigo haciendo es, ¿en qué medida esa participación se vio en esos momentos reflejada en transformaciones en la cultura patriarcal, ¿no? En reconocimiento, en derechos, ¿no? ¿En qué medida esa actividad política de las mujeres transformó lo que ellas mismas veían como esto que llamamos desde el feminismo en algún momento la diferencia sexual, ¿no? ¿Es posible pensar que la militancia de las mujeres trazó otras fronteras entre lo público y lo privado? ¿Pensó de otra manera la relación de la política con la familia, con los afectos? O sea, no pretendo responder, no es que pretenda responder, pero son preguntas que me sirven un poco para ir pensando, ¿no? Y por otra parte, ¿qué tienen en común, me pregunto también, esas formas de militancia, esas militancias de los años 60 y 70 con las militancias que vinieron después? En el caso argentino, por ejemplo, o en el caso chileno también, y en muchos otros países de América Latina, con la enorme participación de las mujeres en los movimientos de derechos humanos, pero también con la enorme participación de las mujeres en los movimientos sociales, ¿no? O con la fuerza que van teniendo las mujeres, por ejemplo, en los sindicatos en los últimos años, ¿no? Planteando otras cuestiones, ¿no? Viniendo a pensar otras cuestiones. ¿Qué tienen en común todas esas militancias? Por supuesto que no voy a trazar una genealogía forzada entre las madres de Plaza de Mayo, las militantes de los 70, las activistas políticas que hoy en los sindicatos reclaman que los sindicatos tengan una mirada antipatriarcal. Pero más allá de eso, creo que hay algo que van teniendo en común todas esas formas de actividad política. Y pensaba que hay una filósofa feminista francesa que falleció hace unos años, que se llamaba Françoise Collin, y ella dice que le interesa recuperar el concepto de praxis,
¿no? Y que ese concepto debe distinguirse meticulosamente, dice Colén, de la poiesis, ¿no? Que es la copia, ¿no? La poiesis en el sentido de la copia, ¿no? De tener un modelo, ¿no? La fabricación a partir de un modelo que se va repitiendo, ¿no? Dice que la praxis es la constitución de lo que no tiene modelo, unir hacia lo que todavía no es y una iniciativa sin garantía, ¿no? Si hay una iniciativa sin garantía es la política revolucionaria, ¿no? Lo hacemos sin garantía, no es la garantía lo que buscamos, ¿no? Eh, no se trata nunca entonces de tener un plan prefijado y anterior a la existencia de los sujetos, sino de pensar justamente una subjetividad que se forma en el marco de la acción. Y a mí me parece que algo de esta afirmación resulta adecuado para interpretar la tensión entre la militancia en las organizaciones revolucionarias y lo que muchas mujeres critican de esos años, que es la reproducción de algunas formas de desigualdad sexista al interior de esos espacios, ¿no? Sin embargo, ese ejercicio que ellas hacen de militar en pie de igualdad, de discutir la igualdad hacia el interior, lo cuenta, ¿no? Cristina en algunas partes de su entrevista y aparecen muchos otros testimonios, ¿no? Ese ejercicio de poder, si bien no se inscribió en una lógica de liberación de la mujer, implicó una forma de praxis para estas mujeres, y como tal, entonces un proceso de subjetivación que las desplazó de cualquier lugar tradicional. Entonces, aunque esa revolución no terminaba de tomar estos temas a fondo, ¿no? La experiencia que ellas hicieron en diferentes ámbitos implicó en cierta medida un modo de cambiar esas relaciones, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa en cierta medida con la militancia de mujeres en las Madres de Plaza de Mayo. O sea, no están militando en nombre de su género, pero sin embargo su actividad, su acción transforma las relaciones. Entonces quería mostrar muy breve y muy rápidamente una foto que me conmovió mucho hace 2 años atrás. Bueno, espero que resulte. Siempre cuando tenemos que hacer estas cosas, tenemos... ¿Están pudiendo ver una foto? Se está abriendo. Sí, ¿Se está abriendo? en un PPT. Exacto, sí, la pegué ahí para que resulte más fácil de ver. Esa foto es una foto que atraviesa de alguna manera todo esto que estaba diciendo. Son fotos, las fotos que usó el movimiento de derechos humanos en la ciudad de La Plata, desde la dictadura en adelante. Si ustedes ven, es las fotos parecidas a las del documento de identidad, ¿no? Que es una acción que hizo mucho el movimiento de derechos humanos para mostrar fotos de los desaparecidos y de las desaparecidas, ¿no? Para mostrar que tenían una existencia que la dictadura les estaba negando. Y esas fotos, un movimiento juvenil de La Plata en el año 2019 las intervino, ¿no? Las intervino con pañuelos, ¿no? Con pañuelos violetas y pañuelos verdes, que son el símbolo del feminismo y el símbolo de la lucha por el derecho al aborto, ¿no? Y esa intervención, hecho por un colectivo que se llama Hijas, ¿no? Hijas de la militancia, hijas de quienes fueron luchadores y luchadoras en los años 70, ¿no? Me parece que condensa un cierto sentido muy atrevido, porque no es que está diciendo que estas mujeres eran feministas, pero lo que está diciendo es que al ponerles ese pañuelo, ¿no? El pañuelo del feminismo, el pañuelo del aborto, lo que está diciendo es tenemos que recuperar, para poder comprender nuestra militancia, también esas formas de la subversión política que hicieron estas mujeres. Y también tenemos que recuperar lo que hizo el movimiento de derechos humanos poniendo, ¿no? Poniendo siempre presente en el primer centro de la escena a esos desaparecidos y a esas desaparecidas, ¿no? Entonces me parecía que esa foto, que es muy linda, que es una intervención que hicieron este colectivo en ocasión del Encuentro Nacional de Mujeres, el último que se pudo hacer de manera presencial en el año 2019, que fue en la ciudad de La Plata. Así que bueno, quería terminar mostrándoles esa foto y agradeciéndoles mucho este espacio para compartir. Gracias. Muchas gracias a ti, Alejandra, por
por la presentación, por el comentario. Eh, También informar nuevamente a quienes nos están viendo a través de la señal de Facebook que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas en el chat, las que vamos a leer al final. Hay aquí algunos saludos, algunos comentarios que también los vamos a leer al final acá para que, para que el panel los pueda escuchar. Y para continuar, y una cosita también antes que se me olvidaba, es que siempre pasamos de nuevo el aviso de que si quieren adquirir este ejemplar del libro, edicionesescaparate1@gmail.com. Escriben a ese correo para coordinar alguna entrega del libro. Y para continuar con la presentación de este libro, vamos a dejar a Carlos Vasco Orzaocoa, que fue integrante del Buró Político del PRT-ERP y actualmente es militante de Venceremos. Así que dejamos también con ustedes a Carlos. Adelante, Carlos. Felicitaciones por la iniciativa de este libro. Felicitaciones por la presentación. Gracias por esta oportunidad. Bueno, lo que ha dicho Alejandra es tan interesante que no me puedo privar de un solo comentario muy breve antes de iniciar mi exposición. Me parece que la historización de las organizaciones revolucionarias que se ha hecho hasta ahora a través de muchos libros ha ocultado el protagonismo de la mujer, de las compañeras de esas organizaciones. La realidad de la militancia de las organizaciones revolucionarias, en especial del PRT-RP, le dio una importancia y un protagonismo muy importante a la mujer que la actual historización de esas organizaciones oculta. Disculpen si no está dentro del orden establecido este comentario, pero no podía privarme de hacerlo. Bueno, a los efectos de cumplir estrictamente con el cumplimiento del horario y no pasarme de los 10 minutos, voy a leer mi participación. Cuando hace casi un año escribimos la nota para este libro, no teníamos en claro la dimensión gigantesca del estallido de la dignidad en Santiago y todo Chile. Ni tampoco que ese fuego se esparciría por toda América Latina, ni tampoco la extraordinaria actualidad de los aportes de Miguel Enríquez y de la Junta de Coordinación Revolucionaria. Ustedes saben que el PRT tuvo una relación sumamente estrecha con el MIR chileno, que la síntesis de esa relación, junto con la relación con Tupamaros y el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, fue la Junta de Coordinación Revolucionaria. Yo me voy a referir ahora especialmente a esta relación. El 17 de julio de 1973, voy a empezar con una referencia testimonial. El 17 de julio de 1973, un grupo de internacionalistas uruguayos, bolivianos, peruanos y argentinos que habíamos arribado a Chile a principios de julio para hacer la primera escuela política de la Junta de Coordinación Revolucionaria, JCR, estábamos apretujados en el anfiteatro del Caupolicán, donde por la gran concurrencia se tuvieron que habilitar altoparlantes en las afueras. Es que todos queríamos escuchar al secretario general del MIR, Miguel Enríquez, analizar
la situación del país y trazar las líneas de acción. Con voz clara y gesto rotundo, nos fue diciendo Miguel: a lo largo y ancho del país se oye un solo grito que resuena en las fábricas, fundos, poblaciones y liceos, en los cuarteles del pueblo, el llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos, el poder de la revolución. ¿No es este el momento de continuar, de cuestionar las tomas o de limitar el desarrollo del poder popular? Este es un momento histórico fundamental en que las grandes tareas son atajar el golpismo, enfrentar el emplazamiento, neutralizar a los vacilantes, empujar y profundizar una vigorosa y resuelta contraofensiva revolucionaria y popular. Y continuaba Miguel: la situación solo ofrece dos caminos: la capitulación reformista o la contraofensiva revolucionaria. Y finalizaba Miguel: compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con todas las fuerzas, adelante con todas las fuerzas de la historia. Pocos meses después, a principios de 1974, se daba a conocer el primer pronunciamiento de la Junta de Coordinación Revolucionaria, formada por la organización Tupamaros de Uruguay, Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, el MIR chileno y el Ejército Revolucionario del Pueblo de Argentina. En él, después de un extenso análisis de la situación latinoamericana, se delimitaba tanto del reformismo de los partidos comunistas y socialistas, abarcando allí a toda la centroizquierda y el progresismo, como también del populismo nacionalista burgués como vías muertas de la revolución, como dos corrientes de pensamiento y acción que conspiran poderosamente contra los esfuerzos revolucionarios de los latinoamericanos, llamando a una intransigente lucha ideológica y política contra esas corrientes. Miguel Enríquez es un revolucionario de todos los tiempos, y en la apuesta a la acción, a la subversión, a la rebeldía y a la rebelión se mueven y están todos los caídos en combate. Por eso debemos dar una verdadera batalla por la memoria, contra la maquinaria del olvido, que intenta olvidar los sueños y los proyectos. Walter Benjamin nos advierte que desde la lejanía de los tiempos nos llega y actúa la fuerza mesiánica de nuestros antepasados, vencidos, y sus proyectos emancipatorios. Por eso nosotros sabemos que Miguel Bautista von Sauer, el querido Bauchi, Luciano Cruz, Nelson Gutiérrez, han vuelto al combate junto a nuestros hermanos mapuches en el Gualmapu, saboteando las camionetas y camiones, las máquinas forestales, los contenedores, furgones y grúas de las empresas madereras, y que estuvieron honrando el heroísmo de Pablo Marchán
de 29 años, que cayó en combate el pasado 9 de julio en un enfrentamiento con la policía que cuidaba una maderera. Y sabemos también que con Mario Roberto Santucho, Raúl Sendic, el Chato Peredo y toda la conducción de la Junta de Coordinación Revolucionaria estuvieron en Ecuador conversando con Leónidas Issa, el nuevo presidente de la CONAIE, que les decía y nos decía que, entre comillas, las sociedades, las organizaciones, tenemos que avanzar en una agenda mucho más larga, a largo alcance y con resultados más profundos, como alternativa al capitalismo. Que la tarea fundamental de las sociedades no es quedar solo en la declaratoria legal, constitucional, sino cómo llevamos a pragmatizar esos derechos. En efecto, decía el presidente de la CONAIE, en efecto, Ecuador ha pasado a tener una de las constituciones más progresistas del mundo, pero tenemos las mismas contradicciones que cualquier otro Estado capitalista, dependiente de modelos económicos extractivos. Por eso me parece importante que en el momento de definir la Constitución tiene que haber un empoderamiento absoluto de la sociedad, de los colectivos. Para terminar, mi deseo es que este libro eche a andar fortaleciendo la memoria y las rebeliones que corren por toda América Latina. Gracias, compañeros. Muchas gracias a ti, Carlos. Tremendo comentario, tremendo. Tan ahí también contingente el comentario que hizo Carlos. Repito también nuevamente de que vayan dejando sus comentarios, sus preguntas en el chat. Y ahora, para continuar en esta actividad de presentación del libro editado por Antonella Álvarez, que se titula A todo o nada por la revolución, política, subjetividad y estrategia revolucionaria en el PRT-ERP, vamos a dejar a Lisandro Silva Mariño, quien es sociólogo y también autor del libro FAS, un ejército político de masas impulsado por el PRT. Así que adelante, Lisandro. Buenas. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes. Tengo una conexión muy inestable, así que si se llega a cortar, ya pensé que puedo llamar por teléfono, en este caso Antonella, y salgo por esa vía, porque la verdad que tengo una conexión muy inestable. Bueno, primero les pido disculpas por haber llegado demorado, entre otros motivos de trabajo y conectividad, y no haber podido, me perdí esa parte previa donde estamos esperando para ingresar a la presentación y uno puede, bueno, conversar, saludarse, decirse muchas cosas, y esa parte me la perdí, así que bueno, quiero aprovechar este momento para saludarlos, saludarlas, y para, bueno, reconocer el laburo, el gran trabajo que se hizo de edición de este libro. Yo cuando lo conversaba con Antonella le decía que creía que era una de las pocas publicaciones, si no la única publicación que se hizo el año pasado, en conmemoración de los 50 años de la fundación del ARC, y que era un hecho muy relevante, que se haya construido esa publicación, que se hayan realizado todos esos aportes. Y también me pareció un dato muy interesante que del otro lado de la cordillera no solo se lo reciba, sino que se proponga editar el libro, ¿no? O sea, me parecía que haya nacido un poco esa propuesta, esa política de reconstruir, de volver a traer a escena a un conjunto de testimonios, de lecturas, y que también del otro lado de la cordillera se diga, bueno, nosotros queremos editarlo, y que favorablemente ya
De este lado se está preguntando, bueno, ¿cuánto llega el libro? ¿Cuánto está? ¿Cuándo lo traen? Avisen, etcétera, ¿no? Sino que en ese sentido genera expectativa. Genera expectativa porque, desde mi punto de vista, no abundan muchísimas publicaciones, aunque sí hay nuevos estudios, no abundan grandes publicaciones o no proliferan, ¿no? O al menos yo no tengo conocimiento. Por eso la aparición del libro genera esas ganas de leerlo. Después también coincido mucho con esto que se mencionaba, esta genealogía militante y esa necesidad de unir esas luchas. De hecho, el trabajo que he realizado junto a otros compañeros y compañeras en el libro es fundamentalmente una búsqueda sobre preguntas que teníamos compañeros y compañeras de militancia por el año 2015, 16, 17, acerca de cómo en nuestras construcciones sociales y políticas construíamos un puente, lo decíamos, entre esas militancias cotidianas de base y esas luchas políticas, y cómo construíamos organizaciones llamadas intermedias, y siempre el FAS, el Frente Antiimperialista por el Socialismo, figuraba ahí como un espectro, la experiencia del FAS, la experiencia del FAS. Y fundamentalmente el libro tuvo la intención de reconstruir esa historia, pero en diálogo, y ahí es necesario que mencioné todas las largas conversaciones que tuve con el Vasco para reconstruir esa historia, todos los aportes que él me dio para poder construir ese libro, que de hecho está dedicado a él, si alguno lo tiene, lo abre, y está dedicado al compañero. Y muchas de las discusiones o de las conversaciones que teníamos, cuando yo le preguntaba, le repreguntaba, íbamos apuntando, ¿no? De hecho, esto que mencionó de Chile, yo le preguntaba, che, Vasco, y entre el tercer congreso, el cuarto congreso, o sea, no, mirá, yo estaba en la escuela de formación en Chile, me decía, ¿no? Y bueno, poder reconstruir toda esa historia fue un gran aprendizaje, asumiendo una mirada crítica sobre los procesos y también sobre una actualidad. Dicho eso, un último comentario de introducción. El aporte o el intento de poder conocer un poco más el FAS y muchos de los otros aportes que están en el libro, también nos lleva un poco a la reflexión de cuánto nos falta conocer al PRT, ¿no? ¿Cuántas aristas todavía nos falta por conocer del PRT? De seguro que en los últimos años se ha avanzado no solamente con estudios de carácter regional o distintas aristas sobre el partido, pero así como se menciona la Junta de Coordinación, así como se puede mencionar el FATRAC, como se puede mencionar la Juventud Guevarista, se pueden mencionar tantas esferas que nos llevarían creo yo, a esa discusión acerca de todo lo que nos, todo lo que nos falta por tener una real dimensión de esa extensión de la organización, ¿no? Es una pregunta que la tenemos muchos compañeros y compañeras ahí latente. De hecho, creo que este año salió una compilación de Daniel De Santis sobre todas las editoriales de Santucho, todos los escritos estratégicos, son también un gran aporte para poder tener de primera mano y un conocimiento de ese aporte. Hecho esta introducción, nuestro trabajo tiene por intención traer un debate acerca de la política o la dinámica entre la lucha legal y la lucha ilegal en el PRT. Nosotros cuando construimos el libro del FAS, no solamente, como dije, lo hicimos en la búsqueda de respuestas a cómo experiencias previas conjugaron lucha política con distintas tradiciones de la izquierda marxista, incluso también de la izquierda peronista, pero no solamente de estructuras político-partidarias, sino de movimientos sociales y demás tipos organizativos, sino también como una organización logró, vamos a decir que sortear o combinar estas formas de luchas, ilegal y ilegal. Y creemos que hay una conclusión, que es que en esa dinámica entre la política legal y ilegal, el PRT tuvo sus dos grandes discusiones y sus dos grandes revisiones, la decimos nosotros, que le implicaron un fortalecimiento como organización y un salto político también, ¿sí? Y nos referimos a la fundación del Ejército Revolucionario del Pueblo, en una discusión que, como quizás algunas saben, ¿no? Desde el 68, esa discusión acerca de cómo organizar la violencia, por un lado, a partir de esa discusión, de esa
limitación, pero también de debate y una profundización que viene en la fundación del ejército criollo, el de masas, ¿no? Producto de la apertura, del gran acuerdo nacional, ¿no? Son dos momentos que generan una revisión interna del partido, que generan una profunda discusión al calor del debate político en la actualidad, al calor de las discusiones sobre la propia práctica, al calor de la lucha, básicamente, ¿no? Las dos por distintos, vamos a decir, que motores. Una por el cordobazo, que irrumpió en muchas organizaciones que venían discutiendo sobre cómo organizar la violencia. El cordobazo las parte, vamos a decir, a la mitad sobre la necesidad de los y las trabajadoras de las masas. Y la otra a partir de la iniciativa del Gran Acuerdo Nacional por arriba, vamos, ¿no? Pero de esos dos carriles consideramos que la organización dio un salto político y que expresó, que nos permite ver, nos permite y no sin idas y venidas. A nosotros nos sirvió muchísimo bucear en los boletines internos, bucear en los testimonios, comunicaciones de las circulares, donde se dicen, hay no solo otro lenguaje, sino que se dicen cosas muy explícitas sobre cómo el partido, lo dice así, tiene que aprovechar las insospechadas aperturas legales que vienen, dice hacia el año 71, ¿no? O hacia el año 73 dice, no hemos logrado aprovechar la totalidad de oportunidades legales que tenemos, producto de mi cámara. No todas las oportunidades legales, producto de nuestra educación clandestina, dice, ¿no? La organización. Es decir, que hay todo un proceso de revisión que lleva un año, dos, y que producto de esa discusión, producto de esa reflexión en la práctica, implica para nosotros, consideramos, un salto importantísimo en esa construcción. También nos sirvió ahondar en la experiencia, conocerla, dar cuenta que la organización, al contrario de algunas lecturas que creemos nosotros que plantean cierta reducción a partir del año 73 en el plano militar, nosotros consideramos que esa combinación que sí distintas dificultades, déficit, nos permiten hacer preguntas o que a partir de críticas sobre su actividad militar invalidan el conjunto de la actividad política del PRT. Por ejemplo, nos parece interesante preguntarnos ¿por qué si el PRT puso en riesgo su capital político en acciones militares, fundamentalmente en el año 73, cómo hizo para, poniendo en riesgo ese capital, en el año 74 construir un congreso del FAS con alrededor de 25.000, 35.000 personas en Rosario, ¿sí? Con una construcción de más política represiva de Perón, ¿no? Lograr reunir casi 30.000 personas en Rosario, en el marco de las discusiones sobre sus actividades militares, sus acciones militares. ¿Cómo llegó a ser quizás la principal organización del movimiento sindical de base que en el 74 también reúne 5.000 trabajadores y trabajadoras representantes de sindicatos combativos y de liberación en Córdoba, ¿no? ¿Por qué si sus acciones militares, estas son como algunas premisas, ¿no? Sus acciones militares lo alejaban de la actividad de las masas, el PRT realiza un salto cualitativo y cuantitativo fundamentalmente hacia el año 74, pasando de 3.000 a 4.000 militantes, números que, bueno, fundamentalmente nos los brinda Pablo, ¿no? Que nos dice hacia el
73 militantes, ¿no? Cómo llegó en el año 74-75 a tener células en casi 400 fábricas de Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Es decir, toda esa gran inserción que alcanzó la organización, consideramos que nos permiten como discutir, nos permiten tensionar esta idea de que sus acciones militares obnubilaban, en cierto modo, toda esa política del partido. Entonces, para resumirlo y para no robar, y más con esta vida, lo que pone la organización lleva todas esas formas de lucha adelante, es que logró profundizar su estudio y su necesidad de recuperarla para la actualidad. Y Lisandro, ¿estás? Creo que al último... Ahí volví. Sí, a ver. Ahí volví. Sí, ahí te escuchamos. Y les pido disculpas por esta conectividad. No te preocupes. Bueno, no sé bien hasta dónde me han escuchado. No fue solo la No sé última hasta parte. dónde me han escuchado, pero bueno, cierro entonces con esto. En todo caso, si mi conectividad me lo permite, luego intervendré o no, pero cierro con esto. Si esta organización que nosotros, la cual nos convoque, nos permite dialogar un tiempo, fue educada, en cierto modo, en la clandestinidad y tuvo años de discusión y debate político acerca de cómo se preparaba para intervenir en la insospechada legalidad que pronosticaba, creo yo que nos trae una pregunta como inversa para la actualidad, ¿no? Es decir, al menos mi generación y muchos otros compañeros y compañeras que hemos sido educados en cierto modo en la lucha política legal, ¿no? Y cómo nos hemos entrado a la militancia en una actividad donde la legalidad es como en cierta manera la norma en cómo se desarrolla la lucha política. ¿Cómo nos preparamos para, no digo el pasaje a la clandestinidad en términos de lucha ilegal, sino digo cómo en la actualidad, por ejemplo, hoy nos enfrentamos a estas avanzadas derechistas que sabemos que rompen la legalidad en 321 o incluso en la actualidad la empiezan a romper, ¿no? Es decir, cómo podemos pensarnos como actividades, como militantes políticos, que del otro lado esa legalidad se puede torcer en cualquier momento, ¿no? Entonces, cómo desde hoy, educados en esa política legal, nos pensamos en ese tipo de enfrentamiento, que implica una discusión de la actualidad, ¿no? Implica una lucha política concreta. Así que bueno, dispuesto a seguir escuchándolas y muy, muy, muy agradecido por la invitación y muy contento de estar presente. Me gustaría que no tenga esta conectividad y también seguir conversando luego, pero bueno, así estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lisandro. Bueno, estas son cosas que ocurren por el tema de que estamos en vivo, así que no te preocupes que lo importante es que se escuchó, si fue no solamente en la última parte, que ahí te avisamos porque ya se cortó mucho y se te había perdido un poco la conectividad, pero no hay problema. Estamos en vivo, así que son cosas que siempre suelen ocurrir. Además que en este tema de pandemia hay mucha gente que está utilizando o sea, las conexiones, entonces suelen caerse de repente, no dan abasto como para la cantidad de personas que están conectadas, así es que es algo natural, así que no hay problema, Lisandro, en ese sentido. Así que muchas gracias por el comentario y ahora continuamos también con eh, el último comentarista, que es Igor Goikovich Donoso. Él es profesor de Historia y Geografía por la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Artium en Historia por la Universidad de Santiago de Chile y también doctor en Filosofía y Letras, Geografía e Historia
por la Universidad de Murcia en España. Actualmente él es profesor titular en el Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Y entre sus publicaciones más destacadas cabe mencionar algunos libros, por ejemplo, Trabajadores al Poder, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Proyecto Revolucionario en Chile entre 1965 y 1994, publicado también por Ediciones Escaparate el año 2016. Y otro texto que es América Latina, Violencias en la Historia, de Ediciones América en Movimiento, una editorial de Valparaíso, publicado el año 2018, entre otras publicaciones que también tiene acá el profesor Igor Goicoy. Así que también invitamos a que nos haga su comentario y dejamos acá el espacio a él para que pueda hablarnos sobre este texto. Así que adelante. Bueno, muy buenas noches a todas, a todos. Un placer estar acá, agradecerle en primer lugar a Antonella por la publicación y por la deferencia de considerarme para los efectos de comentarla. Y evidentemente también a Javier y a Miguel de la editorial Escaparate por haber hecho posible la creación de este espacio y la reunión de todos nosotros para poder comentar el texto. Y señalar que aparentemente yo soy el único que tiene el texto en mi poder. Por lo tanto, las y los invito a adquirirlo. Es un texto que no solamente es imprescindible en términos de sus contenidos, sino que está muy bien editado, es de muy fácil y ágil lectura, de manera que va a ser una lectura, por una parte, tremendamente provechosa desde el punto de vista historiográfico y político, pero también muy ágil y muy amena. Lo van a disfrutar muchísimo en ese sentido. En términos formales, se trata de un libro de compilación. Tiene 10 trabajos que abordan en buena medida no solo la historia, en este caso del PRT-ERP, sino que también un registro testimonial que es muy potente y que está fuertemente instalado en el texto, y una presentación inicial que precisamente corre por cuenta de Antonella, que es a su vez también una interpelación, una invitación a dialogar con el texto, no solamente en términos de registro del pasado, sino, como lo dijo también en su intervención, de debate y discusión respecto del presente. Y en ese sentido, una primera consideración de carácter introductorio apunta en esa dirección. Esta es una interpelación, y como interpelación nos plantea una serie de problemas de carácter histórico que en un momento determinado fueron abordados por las y los militantes del PRT-ERP, y que condujeron a una evidente transformación de la sociedad política argentina en un ciclo particularmente álgido de la historia de ese país, pero también de América Latina, como es precisamente mediados de la década de los 60 hasta mediados de la década de los 70, pero que dejó abiertas a su vez también una serie de puertas para el ulterior desarrollo de los movimientos sociales y políticos emancipatorios de nuestra región. De manera tal que esta generación de militantes construyó respuestas en la coyuntura que le tocó vivir y dejó otras abiertas para los efectos de que las generaciones posteriores se hicieran cargo de las mismas y dieran sus propias respuestas al efecto. En ese sentido, no me voy a referir a cada uno de los capítulos del texto, más bien los voy a invitar a que lo lean y que lo revisen y construyan sobre los mismos sus propias aproximaciones e interpretaciones, pero sí me quiero referir a 3 aspectos en particular que en cierta forma atraviesan transversalmente todas y cada una de las contribuciones que están contenidas en el libro. Me quiero referir al proyecto político, por una parte. Me quiero referir más específicamente a un tópico que tocó Carlos en su presentación, que es la problemática del poder popular. Y por último, y me parece ineludible, me quiero referir a su vez también al tema de la derrota, y cómo la derrota se convierte a su vez también en un registro de memoria que no solamente nos habla del dolor o del trauma, sino que también nos habla de las expectativas que vamos construyendo y desarrollando en función del desarrollo de los proyectos de futuro. Cuando hacemos referencia al proyecto, inevitablemente establecemos un vínculo con lo que fue la experiencia política que en su momento desarrolló el PRT-ERP con otras organizaciones revolucionarias de la región y quizás particularmente con el MIR, con el cual construyó quizás una relación más sólida desde el punto de vista político e ideológico. Habían en ese sentido, como ha quedado de manifiesto en una serie de trabajos que se han venido desarrollando en este último tiempo,
una mayor distancia con la concepción de partido que, por ejemplo, tenía en este caso el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, y la situación política del ELN después de la derrota de 1970 evidentemente era muy distinta respecto a la situación política que enfrentaba el PRT y el MIR en esa misma coyuntura. De manera que los caminos que transitaron en ese sentido, el MIR y el PRT, fueron caminos de mayor convergencia, de mayor confluencia y de mayor inserción, a su vez también en los frentes sociales y políticos que se fueron construyendo, especialmente entre 1970 y 1973. Y en ese sentido, lo que destaca de las propuestas de ambas organizaciones es quizás uno de los elementos más novedosos que hasta el día de hoy sigue teniendo fuertes proyecciones desde el punto de vista político. La lucha revolucionaria en América Latina no es solamente antioligárquica, sino que es fundamentalmente antiimperialista. Y ese es un elemento que no solamente forma parte del registro de pasado, sino que necesariamente forma parte del registro de presente. Y sobre ella, necesariamente, no solo es indispensable indagar, sino que también profundizar en términos de definiciones, tal y como se hizo en esa oportunidad. Un segundo elemento a propósito del proyecto tiene que ver con la centralidad de la lucha armada, a propósito de la caracterización que se hace del adversario, y no solo del adversario local, sino que también del adversario regional y hemisférico, que obliga en consecuencia a los revolucionarios a adoptar una estrategia de lucha que en este caso coloca en el centro del proceso de acumulación de fuerza precisamente el elemento armado. Pero lo hace, y esto es quizás uno de los elementos distintivos tanto del PRT, ERP como del MIR chileno, rechazando o refutando el foco guerrillero tal y como se había concebido entre 1962 y 1977, y develando otras experiencias revolucionarias, como la Guerra del Pueblo, en este caso recogida fundamentalmente de la experiencia vietnamita, a efectos de desarrollar o proyectar un proceso novedoso, o si ustedes quieren original, desde el punto de vista del despliegue del accionar armado. Y en tercer lugar, si bien recoge los elementos del marxismo en términos de contribución ideológica a lo que es el desarrollo, no solamente del instrumental teórico que va a acompañar las definiciones programáticas que se adoptan, y estoy pensando no solamente en los clásicos de Marx, de Engels o de Lenin, sino que lo que podríamos denominar como una tradición marxista heterodoxa, incluso en algunas circunstancias hereje, a propósito del vínculo que en algún minuto estas organizaciones construyeron con el trotskismo, tanto en Chile como en Argentina, sino que en los textos de Gramsci, de Rosa Luxemburgo, de Mao Zedong, de Ernesto Guevara, de Fidel Castro, etc. Y en ese sentido, la mirada que desde el punto de vista ideológico el PRT y el MIR construyeron respecto de la ideología fue una mirada bastante flexible, bastante amplia, que incorporaba en ese sentido diferentes contribuciones. Y lo hacía a su vez también recogiendo la experiencia revolucionaria que en otros contextos históricos otras organizaciones populares habían venido desarrollando desde el momento mismo de la construcción de los procesos independentistas a comienzos del siglo XIX. La mirada en consecuencia ideológica que construyeron ambas organizaciones constituye a su vez también un sello de originalidad. Y en cuanto tal, a mi juicio, constituye a su vez también una superación de lo que fue en su momento otras experiencias internacionalistas, como fueron en su momento el Buró Latinoamericano o Sudamericano de la Tercera Internacional, o lo que pretendió ser, en este caso, Acción Popular Revolucionaria Americana, liderada por Raúl Aya de la Torre desde Perú, pero con pretensiones regionales, y evidentemente también lo que fue en su momento el proyecto de las olas, que se cobijó o se amparó en función de la Revolución Cubana. En ese sentido, el proyecto de la Junta de Coordinación Revolucionaria a la que hacía referencia el Vasco hace un rato atrás, es, a mi juicio, precisamente un acumulado de este conjunto de experiencias históricas y de concurrencia de diferentes manifestaciones teóricas, y se convierte a su vez también en una expresión de superación de otras experiencias preliminares que se habían desarrollado en la región. Y un segundo elemento, como les decía recién, que es también transversal a los diferentes textos que me correspondió revisar, tiene que ver precisamente con la cuestión del poder popular, que es probablemente uno de los elementos también más interesantes o que más contribuyen a lo que fue el desarrollo histórico de las experiencias revolucionarias que tanto el PRT como el MIR desarrollaron en Argentina y en Chile respectivamente. Y esto, a mi juicio, tiene que ver básicamente con dos cuestiones de orden general que quiero graficar.
En primer lugar, hay una caracterización de lo que podríamos denominar la situación política a escala regional, nacional y, como decíamos previamente, hemisférica, que está fuertemente instalada en el análisis político que estas organizaciones desarrollan y que colocan como punto referencial lo que ellos denominan como la crisis del sistema de dominación capitalista. El capitalismo tal y como se había venido construyendo en Argentina y en Chile desde fines del siglo XIX en adelante, y cuyas inflexiones fundamentales se habían producido al calor de la crisis económica de la década de 1930, es un proyecto político, económico y social agotado hacia fines de la década de los 60. Y ni las salidas pretorianas, como es el caso de la dictadura de Onganía en Argentina, o las salidas democrático-burguesas al estilo de Eduardo Frei Montalva en Chile, permiten o garantizan precisamente una resolución que permita administrar eficientemente esta crisis profunda que afecta al sistema de dominación. El ascenso de las movilizaciones populares en Chile y en Argentina, estoy pensando en la reforma agraria en Chile, en los procesos de tomas de terreno, en las periferias urbanas, en el desarrollo de un nuevo movimiento sindical desde fines de los 60, el cordobazo, el rosariazo, el viborazo en Argentina, son expresión precisamente de estos crecientes grados de radicalización o de ascenso de las luchas populares, respecto de los cuales se va construyendo, se va instalando esta demanda respecto del fortalecimiento precisamente de la organización o de la vanguardia revolucionaria que de una u otra manera encuentra su respuesta tanto en el MIR como en el PRT-ERP. En ese sentido, y a propósito de lo que señalaba Lisandro en su exposición, la experiencia del FAS, en este caso en Argentina, o la experiencia de las organizaciones intermedias, como le denominó el MIR, al FTR, al MPR, al FER, entre otras múltiples instancias de similar naturaleza, permitió ir precisamente articulando esta relación entre la vanguardia y los movimientos sociales, pero a su vez dándole un creciente protagonismo a los comités locales o a los comandos comunales en Chile, que fueron los espacios territoriales por una parte, pero también de base obrera por la otra, desde donde se fue configurando o conformando el poder popular alternativo. En ese sentido, es posible observar que hacia 1972, 1973, asistimos ya no solo a la crisis del sistema de dominación por arriba, sino a una crisis prerrevolucionaria por abajo, que marca, en ese sentido, una tendencia histórica de gran relevancia y que fue enfrentada fundamentalmente por el sistema de dominación a través del recurso a la represión. Quedó instalado, en consecuencia, una suerte de embrión de poder popular que, si bien no logró materializar el proceso revolucionario, arraigó profundamente en la memoria popular colectiva y hasta el día de hoy es una expresión a la cual se recurre para los efectos de denominar las formas a través de las cuales se están construyendo, configurando los nuevos movimientos sociales en los espacios territoriales donde la lucha popular se autonomiza de las élites dirigentes. Y eso nos lleva casi inevitablemente al tercer elemento, que es la derrota. Un fenómeno que, como dijimos al comienzo, resulta imprescindible o ineludible cada vez que nos acercamos a las experiencias revolucionarias de los años 60 y 70, y en particular cuando nos acercamos a la derrota, en este caso del PRT-ERP y del movimiento de izquierda revolucionaria. Con la salvedad quizás que mientras la derrota del PRT-ERP ya no solamente es manifiesta, evidente y casi irreversible hacia 1976, la derrota del MIR se va a proyectar en el tiempo, va a haber una segunda historia en el desarrollo del movimiento de izquierda revolucionaria MIR a partir de 1978 y que se va a extender aproximadamente hasta 1987, 1988, y va a colocar al MIR a la cabeza de la resistencia antidictatorial precisamente en los años más duros de la dictadura chilena. Hay un ritmo histórico en ese sentido distinto al cual evidentemente habría que prestarle atención, a su vez también para ver cómo se fue construyendo históricamente este recurso a la memoria al cual hacemos referencia. Y hablar de la derrota evidentemente resulta incómodo, pero más incómodo, parafraseando a Pablo Pozzi, que es otro de los autores que está contenido en este texto, es superar la mistificación que de una u otra manera acompaña a una serie de procesos de esta manera. No se trata solamente de detenernos a analizar lo que podríamos denominar genéricamente como los errores estratégicos, los que tienen que ver con la táctica y con la estrategia del período, o con las insuficiencias de la caracterización de la situación política, local, regional
o global. Y ni siquiera tiene que ver, en este caso en particular, con colocarle el acento, o si ustedes quieren, las tintas, a la crítica sobre el aparente militarismo que habría acompañado, en este caso, el desarrollo político del PRTR. Yo creo que varios de los elementos que dicen en relación con la derrota tienen que ver con las culturas políticas de las organizaciones revolucionarias. Y lo apuntó en su momento, en un aspecto en particular, Alejandra Uberti. Yo tengo la impresión de que más allá de la épica que acompañó el comportamiento de miles de hombres y de mujeres que dieron sus vidas por la revolución, al todo o nada, como parafrasea en este caso Antonella, no es menos efectivo que precisamente la cultura revolucionaria de la década de los 70 contiene en parte algunas de las explicaciones de la derrota. Creo que, por una parte, la excesiva centralidad que se le asignó a la clase obrera como motor del movimiento revolucionario, invisibilizando o negando a otros actores sociales y políticos, como el campesinado o los indígenas, particularmente en el caso de Chile, o los pobres urbanos, constituyó efectivamente un problema ya no solo de la estrategia, sino que de la cultura política con el cual se construyó el destacamento revolucionario. Un segundo elemento tiene que ver con el excesivo celo autoritario, que en aras de la preservación de la infalibilidad del mando, obturó el debate crítico y junto con él, de una u otra manera, restringió la creatividad revolucionaria. Y en tercer lugar, tengo la impresión de que el sectarismo, derivado de una visión autorreferente, en este caso de la organización, le negó potencial revolucionario a otras fuerzas sociales y políticas, y al hacerlo no permitió la formación de un sólido referente de masas, por una parte, y de una adecuada coordinación revolucionaria por las otras. En ese sentido, y esto ya para concluir, Javier, las luchas de hoy evidentemente nos exigen conocer el pasado, conocer la experiencia política, la trayectoria histórica de las organizaciones revolucionarias. Las luchas de hoy, a su vez, también deben ser críticas con las experiencias del pasado, pero las luchas de hoy también deben retomar las tareas pendientes del pasado. Todo proyecto revolucionario con perspectiva de futuro necesariamente tiene que reconocer los aportes de quienes nos precedieron. Gracias. Muchas gracias por la presentación también, Igor, del libro que Antonella hace el trabajo de ser la editora, y que, como dices tú, hay varios también autores y autoras en este texto. Preguntas en el chat realmente no hubieron, solamente comentarios de agradecimiento, de felicitaciones, de personas también que quieren tener el libro desde Argentina también, así que vuelvo a indicar edicionesescaparate1@gmail.com para que puedan coordinar alguna entrega de ese librito que está mostrando ahí Igor, que ya sea desde Chile, bueno, Argentina, la verdad, también nos preguntaron con otra presentación desde México, hay que ver ahí cómo hacer esa coordinación porque también el tema de los traslados, el tiempo, pero no es algo imposible, así que comuníquense al correo de Ediciones Escaparate 1 para que puedan hacer toda esa coordinación. Y como decía, los mensajes prácticamente son todos de felicitaciones por el texto, felicitaciones por el panel también. Pero antes de que nosotros finalicemos esta presentación, me gustaría ver si es que alguien de acá también quisiera hacerle alguna pregunta para ir como redondeando un poco la presentación ahí a Antonella, que es la que estuvo a cargo de la edición de este texto. Entonces, queda ahí también abierta unos minutos antes de que nosotros ya finalicemos la presentación. Pueden activar el micrófono, pueden hacer aquí algún comentario, alguna preguntita. Yo rompo el hielo con una pregunta para Antonella, cortita. El trabajo yo valoro mucho el trabajo de quien decide publicar en formato libro. Digo, hay una tendencia a ir a la cosa del artículo, de la revista. Entonces me parece que el formato libro es algo que tiene un valor en sí mismo. Entonces, preguntarte así, si tenés ganas de contar cómo lo armaste, cómo lo pensaste, cómo se te ocurrió que había que armar, bueno, primero ese
esa publicación en el portal y después transformarlo en libro? La propuesta, cuando salió en el portal, primero les llegó a los compañeros y compañeras de Escaparate, y la propuesta de poder pensar una publicación en papel, allá vino por parte de la editorial, y a partir de esa propuesta, igualmente, como que adquirió otro sentido y lo repensamos, e incluso sumamos testimonios. La entrevista a Cristina es algo que en el dossier original no está, que Cristina ahí mandó saludos, que estaba viendo, Cristina Salvareza, que es una de quienes entrevisto para el libro. Sumamos un artículo de Pablo Pozzi, y empezamos a ver esta integralidad, ¿no? Esta posibilidad de que sea una mirada, como recogieron varios y varias, crítica, lejana de la melancolía, ¿no? Que no tenga que ver con esto de permanentemente como esto, ser melancólicos a quienes reconocemos como referencias de lucha, y poder poner, también como decía Lisandro, yo milité en un movimiento popular mucho tiempo, ahora me fui, hago parte de espacios de comunicación popular, milité territorialmente, y la experiencia del PRTER es una experiencia que nosotros revisitamos, pero esto, no desde una lógica de romantización, sino para hacerle preguntas, para indagar, ¿no? Entonces nos parecía que era importante, usamos de excusa la efeméride de los 50 años, pero porque las efemérides siempre permiten como otro grado de visibilización, ¿no? Como que en ese momento, bueno, capaz entran lecturas que en otros tiempos es difícil hacer. Y ahora, aprovechando para cerrar y retomando algo que decía Igor de la derrota, yo abro la presentación con una cita de Gramsci, ahí convidada por mi compañero que hace parte del libro, Hernán Ubiña. Ahora nombramos a todos y todas los que escriben porque también estuvieron del otro lado, que dice, la cita dice, la comparto: existen en la historia derrotas que más tarde aparecen como luminosas victorias, presuntos muertos que han hecho hablar de ellos ruidosamente, cadáveres de cuyas cenizas la vida ha resurgido más intensa y productora de valores. Me parece que en este sentido tomamos nosotros y nosotras esa derrota que aparece transitoriamente en la historia como derrota, pero que es súper potente en nuestras construcciones cotidianas de hoy, ¿no? Por construir otro mundo que tiene mucho que ver con ese mundo que ellos soñaban, con todas las críticas y autocríticas que ahí repasó Igor y que se hicieron mismo desde la propia organización, ¿no? El ejercicio autocrítico. Bueno, me parece que aún con todo eso, esta revisitación crítica y desde todas estas aristas que propone el libro, nos aporta un montón, y esa cita de Gramsci me parece que aporta también para pensarlo. Así que nada, 1.000.000 de gracias. Yo me pongo un poco nerviosa con las presentaciones estas, y la verdad es que me sentí súper cómoda y acompañada, sin conocernos. Bueno, a Lisandro sí, con Lisandro en persona, y de varios años nos conocemos, con el resto no nos cruzamos. Sí, los pensé en el momento que pensé en armar el material, que pensamos en armar el material, porque digo, un libro siempre es un proceso colectivo, más allá de que a mí, yo de hecho al principio no quería que aparezca Antonella Álvarez, editora, porque me parece que si bien hay que reconocer, muchas veces hay una apropiación individual de algo que es colectivo, ¿no? Como que arrastramos eso de, bueno, ponerle un nombre individual, porque en realidad Antonella Álvarez sí editó, pensó, propuso, leyó, corrigió, digo, hice un montón de trabajo, pero que se enmarca en un trabajo y sobre todo en una conversación y en una discusión que es colectiva y que es compartida. Entonces, bueno, nada, rescatar eso y volver a agradecer al Vasco, a Igor, a Lisandro, a Alejandra, a Javier, a Miguel de Escaparate, y también a Pablo Pozzi, que escribe, a Federico Córmica, a Cristina Salvareza, a Hernán Ubiña, a Juan Manuel Ciucci, a Vera Carnovale. Creo que no me olvido de nadie, los estoy diciendo de memoria, pero creo que ahí estamos. Gracias, Antonella. ¿Nombraste tu...? Me olvidé, Paola Martínez. Ah, sí. Me olvidé de alguien, obvio. No, que estaba diciendo de que mencionaste de tu portal. ¿Podrías como decirlo para que la gente también te pueda Sí, leer, el pueda ver lo portal, que están haciendo?
es revoluciones.net y también hay materiales destinados a otras organizaciones revolucionarias y dossiers vinculados a la figura de Alicia Uren, de John William Cook, de Mariate, y bueno, hay ahí una síntesis de las conversaciones que venimos teniendo para que chusmen. Y también noticias y cosas que cubrimos más de gatillo fácil, de antiextractivismo, de feminismos, bueno, ahí también para hacer honor a la integralidad también desde lo comunicacional. Gracias. Lo otro también es que, bueno, me quedó eso de que dices tú, de que si bien acá nosotros no nos conocíamos todos, pero estos espacios siempre son gratos en el sentido de que se generan redes también. La idea es que uno también pueda seguir en contacto en cualquier actividad que ustedes necesiten. También pueden contar con nosotros desde Chile en otras instancias, así que eso es lo importante y lo que veníamos diciendo antes, de que si bien hay ventajas y desventajas del tema de la virtualidad, la ventaja es que estamos de distintos lugares haciendo esta transmisión, así que es importante también mencionar eso. Yo quiero dejar la última palabra si es que alguien quiere, porque también estamos en honor al tiempo. Nosotros sabemos que ya en Argentina están una hora más adelante que nosotros, van a ser ya las 10 de la noche, entonces todo esto también es un largo día, terminar ahora con esta presentación, entonces un espacio más si es que alguien quisiera decir algo, algún comentario, alguna pregunta, Antonella, antes ya de cerrar esta transmisión. Si es que alguien lo quiere hacer también, si no lo quieren, no hay problema. Tenemos hambre, ¿no? Sí, vale. Estamos como que con la cabeza ahí, acá. Sí, no hay problema. Pero mira, entonces ya para ir cerrando la presentación, te dejo también unos minutitos para que puedas hacer como también la síntesis ahí, lo que puedas comentar antes ya de yo finalizar la transmisión. Bueno, no, sencillamente volver a agradecer a todos los autores y autoras que nombré recién, a la editorial Escaparate, volver a reivindicar esta posibilidad que recién decía Javier de poder tejer redes, de poder romper fronteras, de poder anudar resistencias y procesos de construcción de poder popular y también de, como decía Alejandra al principio, de producción teórica que no está disociada de una práctica militante, ¿no? Poder poner en diálogo diversas tradiciones, incluso personas que no se conocen entre sí, y recoger todos los aportes. Para mí este es un inmenso espacio de aprendizaje. Este encuentro en particular y el armado, la hechura de este libro, y haberlo pensado, haber pensado las temáticas, haberlo propuesto y después que llegue a estar en papel hoy del otro lado de la cordillera, la verdad es que es un enorme espacio de aprendizaje y estoy muy, muy contenta por este espacio y por la posibilidad de que haya salido el libro en papel, y muy agradecida, y estoy siempre rescatando que es una producción colectiva y colaborativa, este libro en particular, pero todos los libros en general. Así que nada, eso. Muchas gracias. Invitamos a todos también, a todos y todas, a que sigan las redes sociales de Ediciones Escaparate en Facebook, en Instagram, también en el canal de YouTube, pero específicamente en Facebook y en Instagram, porque ahí se van a ir enterando de las presentaciones que siguen, que ya vamos a estar anunciando con los afiches y con las personas que van a comentar y libros que se vienen para poder hacer las presentaciones. Así que en esas redes sociales nos siguen y se van a enterar de todo lo que viene en presentaciones. También yo paso otro dato de otro equipo. Quiero aprovechar esta instancia para el lunes 30, que es este lunes que viene, a las 18 horas en Chile, sería 19 horas en Argentina, en el taller de historia reciente, que es un grupo de trabajo que tenemos con amigos y amigas, colegas y colegas de acá de Concepción, que también nos pueden seguir en redes sociales, en las mismas, Facebook e Instagram, como taller de historia reciente. Vamos a hacer otra presentación de un libro que es sobre los largos años 60.
que es el tomo 3, que estamos trabajando también con otro grupo, así es que ahí el lunes 30 a las 18 horas Chile, 19 horas Argentina, para quienes se quieran sumar también a esa transmisión de lanzamiento del tomo 3 de los largos años 60 del Gran Concepción. Y bueno, agradecer también a ustedes por la participación en esta presentación, a Alejandra, a Carlos, a Lisandro, Igor y Antonella. Así que un abrazo fuerte para a ustedes que hayan accedido también a participar en este lanzamiento virtual que estamos realizando a través de Ediciones Escaparate. Así que nos vemos también en otra instancia. Así que nos despedimos. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias. Chao. Chao, que estén muy bien. Chau, chau.